A mí me gusta siempre empezar con una frase, y en concreto yo creo que esta está más vigente que nunca, y es la siguiente, que pronunció Winston Churchill hace unos cuantos años. La democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, con excepción de todos los demás, ¿vale? En estos momentos está más, para bien y para mal, desgraciadamente más presente que nunca. Tenemos el mejor sistema posible, aunque evidentemente en este momento todo es mejorable, por supuesto, y más ayudados de este nuevo mundo, como vamos a ver, que es la tecnología. Viendo las bases un poco de la Agencia Digital Local, nos remontamos a la Declaración de Bilbao del 2005, la Declaración Política de la Segunda Cumbre Mundial de Ciudades y Autoridades Locales sobre la Sociedad de la Información, entre cuyos compromisos estaba este, que a mí me parece particularmente interesante: implementar en nuestras ciudades y regiones una agenda digital local, e-Local Agenda, diseñada para promocionar la sociedad de la información, teniendo en cuenta en particular el entorno socioeconómico y cultural y basada en la amplia participación de ciudadanos y actores asociados, con el objetivo último del desarrollo sostenible. Entre los valores de esta declaración para la agenda digital local se establecían, yo destaco tres. La primera, libertad de comunicar y un acceso universal a la información y el conocimiento. Son derechos fundamentales de todo ciudadano y toda ciudadana. Desgraciadamente, esto no lo tenemos conseguido todavía. Se ha avanzado mucho, sin duda, pero queda todavía mucho camino por recorrer para lograr un pleno reconocimiento y plena efectividad de este derecho fundamental. También la defensa de los derechos humanos y el desarrollo de la democracia en la sociedad de la información, algo también muy vigente en estos tiempos y que intentaremos desarrollar en alguna medida, pero que también es la gran asignatura pendiente. Estamos dando todavía los primeros pasos en el mundo digital y en el impacto que está teniendo esto para nuestros derechos fundamentales. Y por último, la promoción de la transparencia en la gestión de los asuntos locales y regionales y reforzar la participación ciudadana. Si hay un punto realmente discutido y realmente no aplicado de lo que acabamos de ver, es este último. Tenemos la gran asignatura pendiente de lograr de establecer los cauces, vamos a decir así, formales de participación ciudadana. Tenemos muchos canales de participación ciudadana en este momento, pero falta por montar realmente. Ya los tenemos, parte de ellos, aunque parte quedan por establecer. Y es que estamos en los albores probablemente de lo que puede llegar a ser una democracia 2.0. Una democracia 2.0 que es muy televisiva en estos momentos. Nos están mostrando un poco el trasfondo o la parte de la calle de esta democracia, pero todas y cada una de estas manifestaciones populares tienen un nexo común: se han gestado en la tecnología. Sin tecnología no hubiera sido posible organizar estas manifestaciones, no hubiera posible esta participación, y realmente la tecnología ha tenido algo eso de bueno. En los últimos 30 años nunca ha habido una movilización, particularmente de la juventud, pero no solamente de ella, en el ámbito de lo público. Desgraciadamente tenemos episodios que salen en los telediarios negativos, pero también tenemos muchos positivos, y esto, más que combatirlo, hay que aprovecharlo. La transparencia es inherente. Hoy no podemos decir que la transparencia sea o no una cuestión que podamos reconocer en un texto, que podamos poner en nuestras normas. No, es que es inherente a la tecnología. En el nuevo mundo digital vamos hacia la transparencia. Y solo tengo que ver el famoso caso de Prisma o PRISM, el último escándalo de ciberespionaje de Estados Unidos. Me parece mentira que nos escandalicemos ahora del tema de PRISM, cuando yo recuerdo más o menos un informe ya de hace unos 15 años del Parlamento Europeo, donde se hablaba de la red Echelon, que era, evidentemente, digamos, la versión más antigua del caso actual PRISM, de un espionaje masivo de datos de europeos por parte de autoridades norteamericanas y también de autoridades británicas, ¿vale? O sea, es algo realmente que se ha ido repitiendo. ¿Qué diferencia tenemos entre entonces y ahora? Que ahora hay una transparencia inherente, es decir, tenemos canales, como hablo de Wikileaks, pero desde luego hay muchos otros, que los ciudadanos o un ciudadano puede realmente destapar muchas de estas cuestiones. El lado negativo de esto, desgraciadamente, sufren otros derechos fundamentales como nuestra privacidad. Nos hacemos transparentes también nosotros. Nuestros datos, ya veremos cómo legalmente hay que protegerlos, se hacen transparentes. Si tenemos hábitos de compra, si tenemos hábitos de acudir a determinadas reuniones o ir a ver determinadas películas, se puede trazar y se puede establecer un perfil, vamos a decir así, ya no solo de comportamiento, sino plenamente ideológico de cualquier persona.
y ser utilizado, evidentemente, ¿no? Por tanto, tenemos uno de los mayores desafíos, sin duda, que nos viene a dar la tecnología. Decimos que estamos en una época de cambios. Yo, sinceramente, también creo que más que en una época de cambios, estamos en un cambio de época. Nada va a volver a ser igual, para bien y para mal, y o nos adaptamos o morimos. Las instituciones, las entidades que no se adapten a esta nueva realidad y establezcan, conozcan y establezcan las reglas oportunas para ello, estarán condenadas a desaparecer. Y yo creo que tenemos mucho por lo que luchar, hemos estado muchos años luchando por nuestros derechos fundamentales, como para tirarlos sin más a la basura de un día para otro. El artículo 21 de nuestra Constitución se reconoce y protege el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a cláusula de conciencia y secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. Esta es una libertad fundamental que tradicionalmente ha protegido a los medios de comunicación. Pero hemos de hacer una pequeña reflexión. En este momento, los medios de comunicación, bueno, si antes no lo tenían, ahora desde luego no tienen el monopolio de la información. Y cualquier persona tiene este derecho. No solo el de recibir información veraz, sino también el deber de emitir información veraz. Y por tanto, solo lo tenemos que ver todos los días en las redes sociales y cualquier otro medio, donde constantemente todo tipo de personas está volcando información. El límite fundamental es la veracidad. Mientras sea cierto lo que estamos comunicando, tenemos derecho a comunicarlo. Eso es lo que tenemos que tener muy presente y, desde luego, ojalá lo tuviéramos presente a nivel global, ¿no? En cuanto a la administración electrónica, el artículo 6.1 de la Ley 11 de 2007 de acceso electrónico de los ciudadanos reconoce el derecho de todos los ciudadanos a relacionarse con las administraciones públicas utilizando medios electrónicos. Es un derecho fundamental y que hoy en día todavía estamos padeciendo e intentando cumplir. Pero cualquier ciudadano tiene el derecho a relacionarse electrónicamente con su administración, sea del nivel que sea, local, regional, estatal. La misma ley reconoce igualmente los siguientes derechos: a no volver a aportar datos y documentos que ya obren en poder de las administraciones públicas, ojalá esto también se cumpliera más; a conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de procedimientos de los que seamos interesados; y a obtener copias electrónicas de documentos que formen parte de dichos procedimientos. Estos son algunos de los derechos también reconocidos en esta normativa. Estamos en los albores, por no decir inmersos ya, de lo que hablaríamos el Open Government. Esto es un movimiento global, no solamente en Europa. Concretamente pongo el ejemplo de Estados Unidos, que ha creado una página web de acceso público, completamente público, de todos los datos, bueno, por lo menos los que a ellos les interesa inicialmente, y podemos perfectamente consultarlo. Está abierto, de cualquier gobierno, de cualquier estado, podemos acceder a información pública del gobierno de Estados Unidos. Y esto viene por una declaración sobre gobierno abierto de septiembre de 2011, realizada a un congreso a nivel internacional, entre los que se han asumido determinados compromisos. El primero, aumentar la disponibilidad de la información sobre actividades gubernamentales, apoyar la participación ciudadana, aplicar los más altos estándares de integridad profesional en todos nuestros gobiernos y aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y rendición de cuentas. Unos principios estupendos y que realmente su desarrollo, desgraciadamente, está todavía interrumpido o se encuentra con obstáculos, pero esa es nuestra meta y es lo que tenemos que intentar. Y toda la legislación actual y futura debe de ir encaminada, así como su interpretación, en este sentido. ¿Y qué pasa con los ciudadanos de la red? ¿Qué ley se le aplica? Porque claro, estamos hablando de que Internet pues, es un espacio virtual parecido a la película famosa de James Cameron, Avatar, ¿no? En el que bueno, pues el humano, nosotros, utilizando pues, bien un ordenador, bien un simple teléfono móvil, controlamos nuestro avatar. En este caso el avatar de Internet no mide 5 metros ni es de color azul, pero puede ser nuestro perfil de red social, puede ser nuestro usuario en nuestra administración pública, cualquiera. Y realmente casi lo podemos controlar desde cualquier sitio. Y hace cosas. Puede romper alguna liana, puede atacar algún convoy. ¿Qué responsabilidad tiene el humano sobre lo que hace su avatar? ¿Qué ley se le aplica a su avatar, en definitiva? ¿La misma que se le aplica al humano u otra? Bueno, aquí ha habido
enormes debates, desde el origen de Internet, que me imagino que ya habréis oído hablar, que fue un proyecto militar de 1967 llamado ARPANET y luego evolucionó, etcétera, etcétera. Mentira, fue desde el principio un proyecto académico, financiado a nivel militar, pero siempre fue académico y siempre fue abierto, y lo sigue siendo a pesar de muchos, ¿no? Y se hablaba de que cuando Internet, o el origen de Internet por entonces, eran unos cuantos cientos de usuarios, pues casi no era necesario aplicar ninguna legislación, sino normas de etiqueta. Si, por ejemplo, los usuarios de Internet fuéramos solamente nosotros, no tendría mucho sentido hablar de leyes, casi nos pondríamos de acuerdo sobre qué reglas de buen comportamiento debemos de respetar, porque todos en definitiva nos conoceríamos, ¿de acuerdo? Pues Virginia sí, en un libro que yo recomiendo llamado NetEtiquette, lo resumió en estas 10 reglas, que si hoy en día se cumplieran estas 10 reglas, acabaríamos con el 95% de los problemas que nos encontramos en Internet. Pero el problema es que cumplirlas y que realmente seamos conscientes en ellas, ¿no? Conscientes de ellas. Esto enseguida se vio que era totalmente insuficiente, ¿vale? Podemos asimilar el crecimiento de Internet a una población que, imaginémonos que tuviera 10.000 habitantes, y cuando se iban sumando pues una decena de habitantes cada día, pues más o menos a esa decena de habitantes cada día se le podría ir formando y educando sobre estas reglas de buen comportamiento. Pero cuando a esos 10.000 se suman cada día otros 10.000, la cosa es bastante más complicada, ¿no? Por tanto, eso es lo que pasó con Internet. Empezó a crecer exponencialmente y no se podía ya directamente ni educar, ni formar, ni realmente tener la capacidad de ello. Por tanto, en esos tiempos, que estoy hablando ya en los años 90, a finales de los años 90, Lawrence Lessig, actual catedrático de Harvard de Derecho y uno de los primeros estudiosos a nivel internacional de Derecho Informático, publicó un libro llamado Código y otras leyes del ciberespacio, en el 99, en el que decía una frase, para mí, una de las mejores frases que se han dicho sobre este tema. Dice: el regulador es el código, es la ley del ciberespacio, es la forma en la que el hardware y el software hacen del ciberespacio lo que es. Ahí es donde se está moldeando el futuro del ciberespacio, hacia la libertad o hacia el control. Esto lo escribió en el 99, pero podía haberlo escrito perfectamente en el 2013. Es una frase plenamente vigente. ¿Qué quería decir Lessig con esto? El código es la ley. Internet es la ley. No podemos luchar contra Internet, no podemos luchar contra la tecnología de Internet. Es como si en el mundo real de repente se nos ocurriera aprobar una ley que por decreto suspendiera la ley de la gravedad en un país concreto. Imaginémonos que aprobamos una ley, todos contentos, mayoría, incluso unanimidad en el Parlamento, a partir del día 1 de enero del 2014 todos tendremos derecho a flotar libremente. Pues nada, estaremos todos esperando el 1 de enero a ver si finalmente se cumple el sueño de niños, empezamos a flotar, llegará el 1 de enero, ¿qué pasará? Que todos seguiremos pegados a la tierra. No, por mucho que aprobemos legalmente, no podemos luchar contra la realidad. Pues lo mismo está pasando con Internet. No podemos aprobar leyes en contra de la ley de Internet. Por tanto, estamos en eso, ¿no? Entonces, esto es lo que realmente, primero, tenemos que conocer la realidad de Internet antes de regular Internet. Desgraciadamente, tenemos que decirlo con rotundidad, no conocemos Internet. Cada vez lo vamos conociendo más, pero todavía quedan muchas cuestiones, y lo peor de todo, que podemos conocerlo en un momento determinado, pero al mes siguiente ya desconocerlo, porque la tecnología va avanzando a una velocidad vertiginosa. Esto es más o menos lo que hoy en día sería Internet, es una de las representaciones así más visuales que nos representan un vistazo a lo que sería Internet. Todas las grandes tecnologías están más o menos reunidas. Hoy en día, más que Web 2.0, hablaríamos de una sociedad 2.0. Si más o menos comenzamos a navegar en Internet a mediados de los 90 o inicios del presente siglo, pues nuestra experiencia de Internet sería una experiencia más bien pasiva, es decir, nosotros nos conectábamos, sí, podíamos enviar correos electrónicos, pero en la mayor parte del contenido de Internet éramos meros receptores, es decir, leíamos lo que veíamos en Internet. Desde mediados de esta década, y desde luego en la década actual, estamos asistiendo a un nuevo escenario completamente distinto, y es que cualquiera puede ya crear contenidos. Antes solamente las personas que tenían conocimientos informáticos muy avanzados podían publicar en Internet. Hoy cualquier persona, desde su móvil,
puede publicar perfectamente lo que yo estoy diciendo en este momento en tiempo real al mundo entero. Por tanto, es una nueva era y realmente la ley, ya os lo tengo que decir, ha fracasado estrepitosamente en intentar adaptarse a ella. Lo que no ha fracasado afortunadamente es las grandes leyes como Código Civil, Código de Comercio, es decir, las grandes leyes que tenemos afortunadamente rigen entre las relaciones humanas y hay relaciones humanas en Internet. Por tanto, hoy en día sí que tenemos que enorgullecernos en Europa de contar con una de las legislaciones más avanzadas del mundo en materia de sociedad de la información. Esto es un poco un pequeño resumen, son más o menos las áreas que entonces y ahora han ido siendo desarrolladas por la legislación. Empezando por el área de protección de datos de carácter personal, que veremos un poco algo de esto y que probablemente ya conocéis, ámbito de telecomunicaciones, partiendo de un modelo monopolístico a un modelo de teórica libre competencia, y una vez accedemos a Internet, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos contenidos, texto, imágenes, música, vídeos. ¿A quién pertenece todo eso? Porque hay quien dice, no, está libremente accesible, por tanto es del mundo. Todo lo que yo pueda acceder de Internet es público. No, legalmente pertenece al esforzado autor que ha confeccionado esa obra, ¿de acuerdo? Y por tanto es al que tenemos que proteger legalmente. Y luego tenemos dos tecnologías, dos elementos más, que es tanto la firma electrónica, es el gran fracaso, por lo menos en España, no sé en Portugal, en España ha sido el gran fracaso, hemos sido uno de los primeros, concretamente el cuarto país del mundo en legislar firma electrónica, el cuarto, hoy en día el uso es ridículo. Debería ser la firma electrónica nuestra principal herramienta de entrada a aquellos sitios donde es necesario identificarnos, principalmente en administraciones públicas, transacciones, contratos. Hoy en día podemos comprar sin necesidad de identificarnos, cosa que en el mundo real es inviable. Y el comercio electrónico. El comercio electrónico, estamos hablando de que, bueno, hoy por hoy es prácticamente el único sector que está creciendo. Ya decir esto hoy en día yo creo que ya es lo mejor que podemos decir para defender este sector. Y por último tenemos a los malos, la criminalidad informática, la ciberdelincuencia, que también han ido refinándose y han ido migrando a Internet, pero también tenemos una de las legislaciones penales más avanzadas del mundo que hoy por hoy contemplan la mayor parte, si no todos, los delitos que se pueden cometer hoy en día de los llamados ciberdelitos o cibercrimen. Bueno, pero vamos a acercarnos un momento a lo que es la realidad de Internet y en concreto a estos logos. Me imagino que la mayor parte de los mismos los reconocerán perfectamente. Es posible que incluso sean usuarios, si no de varias, por lo menos de una de estas tecnologías. Y yo planteo una única pregunta. ¿Por qué son gratis? La clave de todo esto es el modelo de negocio de Google, el modelo de negocio de Facebook, en general de las redes sociales. El modelo de negocio no pasa por cobrar al usuario. Tenemos herramientas maravillosas, gratuitas. Facebook, podemos publicar fotos, vídeos a alta resolución. YouTube, lo mismo, nadie nos cobra nada. ¿Por qué? Porque no es cierto que no paguemos nada. Podemos decir incluso que no hay nada gratis en Internet. Bueno, no hay casi nada gratis en Internet. Pagamos con otra moneda, en este caso nuestros datos, como bien habéis comentado. Nuestra información, y desgraciadamente es algo que estamos viendo día sí y día también. Tienen absolutamente todos nuestros perfiles y todo analizado. El artículo 18 de nuestra Constitución reconoce, la Constitución española, que se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Y nos dice que la ley limitará el uso de la informática. Estamos hablando de un texto de 1978. Yo cada vez que lo pienso, digo, desde luego tenemos un constituyente que, vamos, en el 1978 haber metido la palabra, ya solo la palabra informática en la Constitución ya tiene mérito. No sé cuántos ordenadores, pero casi se podrían contar los ordenadores que tendríamos en este país. Y no solo eso, si nos dice que se limitará para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Precioso. Luego nos olvidamos de ello durante 14 años, esto como si no existiera, y en el año 92 sí se aprobó la LORTAZ, la Ley Orgánica Reguladora del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, y luego en el 99 la actual LOPD. Entonces hablamos de esferas de protección.
Vamos a intentar visualizar por un momento estos derechos fundamentales como esferas, esferas que me rodean a mí, que me intentan proteger, ¿no? La primera de ellas es la intimidad. Esta más o menos ya la tenemos más imbuida en el código genético, ¿eh? Ya todos, a nadie se le ocurre que nadie pueda vulnerar nuestra intimidad. Hay otro derecho que es el gran desconocido, que acabamos de ver, el gran desconocido, porque siempre pasamos, todo el mundo tiene derecho a la intimidad y a la propia imagen, y como el honor y la intimidad parece que es más importante, queda ahí la propia imagen. ¿Qué es la propia imagen? Bueno, la propia imagen es algo que ha beneficiado mucho, y sobre todo lo oímos, a famosos y a futbolistas, ¿vale? Fundamentalmente porque viven de ello, es un modelo de negocio, ¿eh? A un futbolista que le pagan todos los millones que le pagan, porque en concepto jurídico, en concepto legal de qué creen que le pagan todo ese dinero. Pues probablemente se van a llevar, os vais a llevar una sorpresa, porque no le pagan por dar patadas al balón. De hecho, por dar patadas al balón reciben un sueldo medio. Bueno, o podemos decir alto en los tiempos que corren, pero el sueldo medio. Es decir, podríamos estar hablando, un jugador de fútbol normal podría entre 3.000 y 5.000 euros al mes por dar patadas al balón. Y me diréis, bueno, pues sí, si vais al contrato de trabajo, es lo que cobran. Ahora, la diferencia entre los chorrocientos millones que realmente cobran al mes, ¿en concepto de qué? Fundamentalmente de derecho de imagen, es decir, porque su cara aparezca en la tele junto al escudo de su camiseta. En función a ese concepto cobran todo el resto de millones que hay. Aquí hay muchas razones, no solamente legales, también fiscales, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que es un derecho fundamental y que no solo lo tienen los futbolistas ni los famosos, lo tenemos todos. ¿Y qué derecho es ese? El derecho a que nadie pueda captar mi imagen sin mi autorización y desde luego mucho menos publicarla sin mi autorización. Nadie, y todos tenemos ese derecho. ¿De acuerdo? Con excepciones, evidentemente. ¿Esto que está protegiendo al final? Está protegiendo el anonimato, es decir, que nadie pueda saber quién soy cuando voy por la calle. La palabra privacidad no existía en nuestro idioma hasta hace poco tiempo. Yo me atrevería a decir que incluso hace 2 años nada más que se ha incluido ya en el diccionario de la Real Academia Española. ¿Qué es la privacidad realmente? La privacidad, que realmente lo hemos importado del privacy anglosajón, aquí ya teníamos intimidad. Entonces, ¿por qué teníamos que hablar de privacidad? Pues básicamente porque lo necesitábamos. Necesitábamos una palabra para calificar esa esfera más amplia que tenemos también que proteger, porque existen las nuevas tecnologías y por la enorme capacidad de tratamiento de información que tienen las nuevas tecnologías. Por tanto, si la intimidad protege nuestra vida más privada, si la propia imagen protege nuestra imagen y nuestro reconocimiento facial y nuestro reconocimiento de nosotros como individuos y como personas identificables, la privacidad protege toda la información que alguien pueda tener sobre nosotros. Facebook, según la última valoración, creo que rondaba los 80.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que vale 80.000 millones de dólares de Facebook? ¿Sus ordenadores? ¿Sus locales? No. Los datos de más de 1.000 millones de seres humanos, 1.200 creo que se están aproximando en este momento, que están en su sistema y que prácticamente a diario acceden y actualizan su información. En Europa ese modelo de negocio es inviable, por lo menos tal y como lo entendemos. Aunque tengamos redes sociales, no alcanzan la dimensión de aquellas por esta razón. ¿Qué pasa en Europa? La privacidad es un derecho constitucional y además un derecho constitucional distinto a la intimidad. Veíamos el 18.4, distinto a la intimidad. Hay una directiva europea, bueno, en este caso es el derecho a la protección de datos de carácter personal, en la esfera grande. Hay una directiva europea de protección de datos, en España hay una LOPD y aquí también, en Portugal, hay la ley de protección de datos portuguesa, ¿de acuerdo? Cada país. Pero esto va a cambiar muy pronto, porque se está hablando de un nuevo reglamento que ya se va a aplicar a nivel europeo. Ya no va a haber más leyes nacionales de protección de datos, sino que va a haber un gran reglamento de protección de datos que va a intentar luchar contra todos los abusos que estamos viendo ahora mismo en la red. ¿Cuál es la mayor mentira de Internet? ¿Qué os parece? Bueno, alguno ya se lo sabe. He leído atentamente y acepto las condiciones de uso.
Esta es la gran mentira realmente que todos estamos cometiendo en Internet. Y es que no nos leemos nada, simplemente cuando nos ponen un texto más allá de 10 líneas, ya acepto y al siguiente. Claro, también es cierto que si lo leyéramos no daríamos el acepto, y en el fondo lo sabemos, por eso preferimos aceptar y que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Entre las condiciones de Google nos dice, entre la información que usted nos proporciona, nombre, dirección, correo electrónico, tal, tarjeta de crédito, es posible que combinemos los datos que nos proporciona a través de su cuenta con la información procedente de otros servicios de Google o de terceros. Es posible, ¿eh? Puede que no lo hagamos, pero puede que sí, y en materia de cookies nos dice, aparte de todo lo que hacen con estos pequeños amiguitos que se nos instalan en nuestro navegador, en nuestro ordenador inocentemente, nos dicen, entre otras cosas, que almacenan, pero nos lo dicen, así son los americanos, ellos lo dicen. Almacenamos las preferencias del usuario y supervisamos las tendencias de comportamiento. Claro, esto nos lo dicen entre un montón de palabrería diciendo que lo hacen por nuestro bien, que lo hacen para que naveguemos más cómodos, para que tengamos una experiencia de usuario mejor. Desde luego los abogados en Estados Unidos redactan de una manera de marketing estupenda, ¿eh? Pero en el fondo, si estamos leyendo bien, ellos nos están diciendo lo que están haciendo con nuestra información. Y lo peor de todo, les estamos autorizando a ello. Les estamos autorizando a ello. ¿Qué pasa con Facebook? Bueno, no voy a pedir que levanten la mano los que tienen cuenta en Facebook, ¿eh? Pero yo creo que buena parte de nosotros tenemos, yo incluido, cuenta en Facebook. Bueno, pues la política de privacidad ha evolucionado en Facebook. Desde el año 2005 hasta el año 2010, esto es lo que ha crecido la política de privacidad. Es más, en el 2010 ha conseguido tener más texto, más palabras que la Constitución de los Estados Unidos de América. ¿Esto qué os parece? ¿Que es a favor de que haya más privacidad en sus usuarios o al contrario? Bueno, primero lo que nos dice Facebook. Nos concedes una licencia no exclusiva, transferible, con posibilidad de ser subotorgada, sin royalties y aplicable mundialmente a todo lo que publiques en Facebook. No nos sorprendamos si un día vamos por la Quinta Avenida o por Times Square y veamos una foto gigante de nuestro hijo, con el logo de Facebook diciendo Facebook está contigo, porque legalmente pueden hacerlo. Algunas categorías de información como tu nombre, la foto de tu perfil, tu lista de amigos y de páginas de las que eres fan, tu sexo, la región geográfica y redes a las que perteneces se consideran totalmente públicas y disponibles para todos, por lo que no puedes configurar su privacidad. Por estar en Facebook, todos estos datos son públicos sí o sí. No podemos elegir, esto que nos dicen, no, usted en todo momento podrá elegir qué información quiere mostrar o qué no. Esta no, siempre es pública y disponible. Cuando nosotros abrimos una cuenta en Facebook, se configura una privacidad por defecto. Vale, vamos a ver qué privacidad por defecto era en el 2005 y qué privacidad por defecto es si abrimos una cuenta ahora. 2005. Los distintos círculos es quién tiene acceso a esta información. E incluso dentro de Facebook solo podían conocer a nivel todos los usuarios de Facebook, que es el siguiente círculo, podrían saber tu nombre, tu foto y tu género. Y tus amigos. Nada más, el resto de información era conferido a los amigos de tus amigos, que no siempre son tus amigos, a tus amigos y por supuesto a ti mismo. Los me gusta, por ejemplo, no los veía nadie, solamente yo. Vamos a ver cómo evoluciona, ¿vale? 2006, 2007, 2009, diciembre de 2009, 2010. Aquí hay que preguntar qué datos ya no son totalmente públicos. ¿Qué datos no son totalmente públicos? Pues los datos de contacto y mi cumpleaños. En Europa, afortunadamente, la cosa cambia, ¿vale? Aquí tenemos una directiva del año 95, tenemos en España la Ley Orgánica 1599, desarrollada posteriormente por el Real Decreto 1720 de 2007, y tenemos la ley en Portugal, ahora ha sido la referencia de la legislación portuguesa, 67/2008 de protección de datos personales.
Pero básicamente se basa en estos tres elementos. Consentimiento del usuario, siempre tiene que prestar con carácter general el consentimiento para que traten sus datos, aunque hay excepciones, obviamente, en el ámbito de administraciones las hay. Conocimiento, al menos dé yo o no mi permiso, sí el usuario tiene que saber en todo momento quién tiene sus datos y para qué, como mínimo. Y el control, las herramientas que yo como interesado tengo para ejercer frente al que tiene mis datos. Fundamentalmente, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y además, el control que, como hemos visto, hace la administración pública, que en este caso a través del régimen inspector y sancionador de la Agencia de Protección de Datos. Toda entidad tiene obligación de dar de alta uno o varios, lo normal es que sean varios, ficheros con datos de carácter personal, que no son otra cosa que conjuntos, bases de datos, vamos a decir así, digamos, configuradas de una manera y con un fin. Podemos hablar en ayuntamientos el padrón municipal, que por otro lado el padrón municipal parece el comodín, porque se usa para todo. Legalmente no puede ser así, pero imaginémonos que aunque cumpliéramos perfectamente dentro de la entidad con el régimen de protección de datos y las medidas de seguridad legalmente aplicables, seguimos teniendo problema. ¿Por qué? Tenemos siempre un flujo de entrada y un flujo de salida de datos. ¿Cómo lo controlamos? Pues legalmente la única manera es estableciendo controles legales. El flujo de entrada se tiene que controlar con información y, en su caso, con recabo de consentimiento. Más importante es la salida de los datos. Y la salida de los datos tengo que filtrarla de nuevo y os puedo asegurar que salen muchos más datos que entran. ¿Cuál es la segunda mayor mentira de Internet? Ya, si la primera ya era difícil, bueno, esta es más difícil, ¿vale? Y esta ya no la cometemos nosotros, aunque estamos cerca, pero tanto no. Sí, soy mayor de 18 años, entrar. Siempre tenemos las típicas páginas que nos restringen contenidos y la única restricción que vemos ¿es usted mayor de 18 años? Pulse aquí si lo es. Bueno, yo el botón de no lo soy creo que lo debió de pulsar el informático cuando configuró la página para ver que funcionaba, pero nada más, ¿vale? Bueno, en cuanto a comercio electrónico y, bueno, básicamente, en cuanto al establecimiento de prestadores, libertad de establecimiento. No es necesaria autorización previa y además, lo que a nosotros siempre nos gusta cuando vienen a consultarnos, queremos empezar a vender en Alemania y en el Reino Unido o en Portugal. ¿A quién acudimos? ¿Qué legislación necesitamos conocer? Y dice, tranquilos, la misma que estáis cumpliendo ahora. Es decir, si no salís del espacio de la Unión Europea, solo hay la obligación de cumplir la legislación propia de tu propio país, donde estés establecido. Y puedes eso sí, tendrás que ocuparte del idioma, pero puedes vender, gracias a alguna ventaja tenía que tener, está integrado en Europa, puedes vender a toda Europa sin necesidad de adaptarte a cada una de las legislaciones. Poner un mínimo de información en el sitio web, esto es increíble lo que se sigue incumpliendo todavía, simplemente poner quién eres, quién es el titular de la web y tu dirección física y tus datos, tu NIF, tu CIF, todo este tipo de cuestiones. Y, en su caso, el control de contenidos. El control de contenidos inicialmente era bastante más fuerte en los primeros borradores de la ley, ahora ha quedado bastante más light. Y se calcula en la responsabilidad de los prestadores. Es decir, yo solo soy responsable, si tengo una página web, sobre lo que yo introduzco en la página web. En ningún caso voy a ser responsable sobre lo que otros introducen. Eso ha sido usado como técnica de defensa estupenda para todos los que se dedican a páginas de enlaces, contenidos protegidos. No soy yo el que lo pone ahí, son mis usuarios. ¿Vale? Y eso legalmente es así. Otra cosa es que a mí me hayan advertido que no. Entonces, esto también se aplica a todos los intermediarios que tenemos en Internet, pero ojo, con una excepción. Si a mí me dicen que algo que yo tengo o que un usuario ha subido es ilegal y yo no actúo inmediatamente para eliminarlo, yo soy responsable de ese contenido, ¿de acuerdo? Y esto es una herramienta fundamental que obliga también a tener un procedimiento específico de denuncia y de atención de esas denuncias por contenidos impropios en las redes que manejemos. Una de las enfermedades endémicas, somos adictos a la celulosa, aún hoy en día. Somos adictos al papel, a la celulosa, nos encanta. Por tanto, siempre que vemos escrito, pensamos indefectiblemente que es
en un papelito, DIN A4, y perfectamente impreso, si es posible con 2 matasellos, firmado, rubricado. Eso nos encanta, olemos la tinta, nos chifla. Pero legalmente ya no es así. Desde el año 2002, por escrito no significa en papel, sino legalmente también que esté en un soporte electrónico que se pueda conservar. Por tanto, quitémonos de la cabeza el que la forma, cuando la ley exige que algo esté por escrito, que algo deba estar en papel. Solamente se excluyen dos ámbitos en España, que es el derecho de familia y sucesiones. No se puede hacer testamento ni capitulaciones matrimoniales a través de Internet, ¿vale? Y escrituras y documentos públicos. Para ir a un notario, evidentemente es necesario ir al notario físicamente. Ahí mantienen el negocio de momento. Pero para el resto podemos perfectamente hacer un contrato de trabajo a través de Internet, comprar una casa a través de Internet, si no lo elevamos a escritura pública y no lo registramos, ¿por qué no? Comprar, por supuesto, un coche, es decir, una póliza de crédito, de préstamo. Bien, la firma electrónica. Ya os adelanto que la firma electrónica no es eso que nos están vendiendo, que es la firma en una tableta digitalizada. ¿Qué valor jurídico tiene eso? Ya os lo anticipo, 0. Ningún tipo de valor jurídico. Y me diréis, qué raro. ¿Para qué lo hacen entonces? Si yo voy al banco, voy al Corte Inglés, hago la compra, me dicen que simplemente que firme en la tableta y ya está, y luego resulta que eso no vale para nada. Qué raro. Os lo voy a explicar rápidamente. ¿Sabéis la de dinero que gastan estas entidades en manejar papel? Bueno, lo sabéis bien, porque evidentemente estáis en una entidad que también maneja y gasta mucho, aunque no lo contabilice, en manejar ese papel. Dejar claro que eso no es una firma electrónica. Lo que sí es una firma electrónica es lo que se basa en la tecnología de criptografía, de cifrado de información, ¿vale? A alguien se le ocurrió, y aquí ya me he perdido completamente, el hecho de que no se use la misma operación matemática para el cifrado y para el descifrado. Es decir, es como si tuviéramos una caja que solo se pudiera cerrar con un tipo de llave y solo se pudiera abrir con otro tipo de llave. Y de hecho vamos a intentar abrirla con el tipo original de llave y no nos abre. Eso es el gran invento del siglo. Yo a lo sumo sé que se basa en números primos, el primo más bien soy yo porque no me entero de nada. Pues esto es firma electrónica. Esta es la base tecnológica del actual sistema mundial de firma electrónica. Esto sí que es mundial, o sea, toda la normativa internacional de firma electrónica se basa en esta tecnología. En España, todas las personas que tengan esto, hablo del Documento Nacional de Identidad con este chip, tienen firma electrónica, pero curiosamente no lo saben, lo cual es bastante grave. De los 30 millones ya de DNIs emitidos en España, solamente se usa menos de un 5%. Y yo creo que es una cifra optimista. Es un gran fracaso que tenemos en España, no sé el Portugal, no sé cuál es el índice de uso. Solamente hay un ámbito que es un verdadero éxito en firma electrónica, que es Hacienda. La administración tributaria es con diferencia la administración con mayor éxito. Han emitido 3 millones, nada más, entre comillas, pero son 3 millones activos y que se usan. No nos cabe en el USB, no cabe, en el CD, si habéis hecho el intento no lo hagáis porque tampoco encaja, por tanto no tenemos desgraciadamente ningún elemento para, salvo que, bueno, tengamos la suerte ya de contar con una ultimísima tecnología, pero la mayor parte no vamos a tener esta posibilidad. Y esto es un verdadero problema. Problema de tener el aparato, problema de configuración, y eso evidentemente ha derivado en una falta de usabilidad. ¿Es muy seguro? Sí. ¿Es más seguro que el de Hacienda, que se instala meramente en el navegador? Sí. Pero si no se usa, ¿para qué lo queremos? Que es el conjunto de datos de forma electrónica consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante. Esto es importante. Tenemos 4 tipos, a falta de uno, 4 tipos de firma electrónica admisibles en España. La avanzada, la reconocida, la no reconocida y la acordada. La avanzada permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados. Está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere.
y ha sido creada por medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control. Para un pleno reconocimiento y equivalencia a firma manuscrita necesitamos además que esté basada en un certificado reconocido y que ha sido generada por un dispositivo seguro de creación de firma, también con una serie de requisitos muy estrictos. Bueno, ya os digo que CSI no tiene nada que hacer. O sea, Grison, no sé si sois seguidores de la serie, tienen un despliegue tecnológico impresionante, pero en Internet están muertos, no hacen nada. En Internet no hay huellas dactilares, no hay ADN, no hay sangre, no hay bichos, no tenemos manera de demostrar nada en Internet. Por tanto, tendremos que utilizar otros CSIs y otras pruebas, ¿no? Con una gran complejidad técnica. ¿Cómo se suple la complejidad técnica? Evidentemente, con profesionales y con cuerpos especializados. Determinación del sujeto. Pues bueno, generalmente nos dicen la IP. Con la IP ya te han pillado, No. No te han pillado. Han pillado el ordenador desde el que alguien ha hecho algo, pero de ahí a que se identifique al concreto, como sea un cibercafé o una universidad, estás listo. Y luego la conexión de causalidad. ¿Cómo sé que un tipo a 5.000 kilómetros pulsando una tecla causa la caída de un sistema, como ha pasado, de medio país? Pues eso es conexión de causalidad. Para esto, pericial, informática, forense, clave. La gran pregunta final que nos hacemos: ¿es posible acabar con el papel? ¿Qué os parece? Os digo que legalmente sí es posible, ¿vale? Tenemos todo un elenco de normativa que ya nos permite hoy en día tener la mayor parte de nuestra documentación en formato electrónico.